palabra del Señor dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Vamos a doblar las rodillas y oremos. Bueno, vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, rogamos que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Feliz sábado a todos, hermanos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da en esta mañana de estar aquí en su casa de oración. Nunca pensaba ver al pueblo adventista con tapabocas adorando a Dios. ¿No? Nunca pensábamos eso. Ni tan reducido que las leyes del país nos dicen que tienen que adorar tanto. Esto me hace recordar cuando el rey de Egipto le dijo al pueblo judío que ustedes van a adorar, que los ancianos y los niños y las mujeres se queden, el resto que vaya a adorar. Y Moisés no aceptó. Vamos a analizar en esta mañana algo muy interesante. No me gusta ponerle como título a los sermones que predico, pero vamos a contar un poco la historia, y allí nos damos de cuenta de que el Señor Jesús ha dirigido los acontecimientos a través de la historia, y tenemos la plena seguridad de que Él nos va a dar la victoria sobre todo esto. Aunque los hombres se opongan, aunque se levanten, pongan leyes, el Señor va a dar la victoria a su pueblo. La religión falsa fue la que implantó Satanás en el cielo. Si nosotros analizamos la rebelión de Satanás en la presencia de Dios, Satanás puso sus propias normas y le dijo a sus compañeros que ellos no necesitaban leyes ni ley porque eran seres santos, que se podían gobernar por sí mismos. Esa es la base de toda religión falsa. Y el Señor Jesús lo dijo, que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. A Satanás se le dio oportunidad para que se volviera a los caminos de Dios y obedeciera sus mandamientos, pero él no quiso, a pesar de que sus compañeros lo amonestaron, a pesar de que Jesús habló con él. Y llegó el momento en que maduró todo y el Padre reunió todos los ángeles y se tomó una decisión. Y la decisión fue que fueron expulsados delante de la presencia de Dios. Allí no terminó el gran conflicto entre Cristo y Satanás que comenzó en el cielo. Después de que Dios estableció a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, Satanás implantó la idea en Eva, nuestros primeros padres, en desobedecer la palabra de Dios e implantar sus propias ideas. Y la mujer fue engañada, como nosotros lo vemos en la Escritura, y así se convirtió en un medio para engañar a su marido. De allí, la gran controversia que comenzó en el cielo iba a terminar aquí. Satanás estableció su reino aquí en la tierra. Satanás le entregó a él
todo lo que Dios le había entregado y tomó el control. Si nosotros analizamos en el libro de Génesis, encontramos una experiencia de sus primeros hijos, de Caín y Abel. Caín presentó una ofrenda diferente a lo que Dios había establecido. La misma idea de Satanás en el cielo. Como dije ahorita, la base de toda religión falsa es esa. Reemplazar lo que Dios dice y poner sus propias ideas y sus propias tradiciones. Y así la verdad de Dios es sepultada bajo ideas de hombres y teorías totalmente falsas. Y allí encontramos la experiencia de estos dos hermanos. Si nosotros analizamos las grandes apostasías que se han levantado a través de la historia, ha sido dentro del pueblo de Dios. Satanás se reveló en la misma presencia de Dios. Caín y Abel, hermanos, conocían la misma doctrina, la misma enseñanza, y solamente porque la idea era diferente, el sacrificio que había presentado no era de acuerdo a lo que Dios había especificado, y su hermano menor lo amonestó referente a eso. Le dijo que lo que presentaba no era correcto. Y dice la Biblia que él le desagradó porque su hermano menor lo amonestaba constantemente. Y dice que lo invitó un día al campo y le dio muerte. Sentenció a su propio hermano a la muerte. Y eso ha venido a través de la historia. La misma idea de Caín ha venido a través de la historia. Los siervos de Dios han sido silenciados, han sido asesinados a través del tiempo. Y hoy vamos a analizar la historia un poco para que podamos comprender hacia dónde nos va a llevar el último gran conflicto. Si no haya sido por la misericordia de Dios de borrar esta generación de la descendencia de Caín y de algunos que se unieron a la descendencia de Caín, la descendencia de Set, parte de la iglesia del Señor se unió a la descendencia de Caín, que el Señor tuvo que destruir esta generación. Por misericordia lo hizo. Si Dios no había destruido esta generación perversa que tenía una gigantesca sabiduría, hubiera sido un peligro para las futuras generaciones, dice Elena de White. Imagínense ustedes la tecnología de hoy, ¿cómo sería? Las armas de combate y todas esas cuestiones. Dios vio un peligro a esta generación longeva que vivían tantos años y dijo, los voy a barrer de la superficie de la tierra. Y dice la historia que Dios tuvo que barrer al mundo con un diluvio porque esta generación iba a ser peligrosa para esta que estamos viviendo hoy. Lo hizo por amor, por misericordia, lo hizo. Y si nosotros analizamos la descendencia de Noé, no tardó también de seguir los mismos caminos de Caín. Encontramos la misma historia de Cam. Ustedes conocen la historia de Cam, uno de los hijos más jóvenes de Noé que se burló de la condición de su padre. Y Noé tuvo que lanzar una maldición, no directamente a su hijo, pero a su descendencia sí. Y dice la historia que de la descendencia de Cam no salió nada bueno. Se levantaron naciones, tribus totalmente idólatras que pervirtieron el sistema que Dios había dejado, el sistema de sacrificios. Y ellos cogieron este sistema y allí sacrificaban a sus hijos, sacrificaban humanos y lo pervirtieron totalmente. Y no tardó también de influenciar entre la familia de los que adoraban a Dios. Y el Señor tuvo que escoger a una familia, que fue la familia de Taré, que venía de la familia de Nacor. El Señor escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Por qué lo hizo? Porque la mayoría estaban siendo influenciados por la idolatría de sus propios hermanos. Y nosotros conocemos la historia de la Torre de Babel y todas estas cuestiones, de aquellos que se apartaron de los principios de Dios y pisotearon sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes. Solamente un puñado de personas permanecían fieles, pocos. Y también la familia de Taré estaba siendo influenciada por la idolatría allí en ese lugar. Así que el Señor invitó a Taré y a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Su padre salió con sus hijos
y llegaron a una ciudad llamada Harán, y allí se quedaron hasta la muerte de su padre. Así que el Señor le hizo nuevamente el llamado a Abraham para que saliera, y después de que murió su padre en Harán, él salió de ahí, de ese lugar, con todo lo que tenían, las almas que habían ganado allí en Harán, salió con ellos, salió Lot, su sobrino, hijo de su hermano, y salieron a la tierra que Dios le había dicho. Abraham no preguntó si la tierra era buena, si tenía buen clima, si era agradable. Y Dios llama a hombres en estos últimos días que pueden dejar inclusive un buen trabajo, una buena posesión, para seguir los caminos del Señor y sacrificarlo todo por Cristo. Y realmente son pocos los que lo hacen, donde realmente no se ve. Algunos no van a predicar si no les pagan. Si no hay dinero, no predico, ¿ve? Ese es lo que se oye hoy. Si me pagan, predico. Entonces, hoy Dios necesita hombres que estén dispuestos a servirlo. No fue fácil para Abraham abandonar a su familia, salir de su tierra natal y seguir los consejos del Señor. Más adelante el Señor hizo un pacto con él, le dio un hijo, nosotros conocemos la historia, y de su hijo Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Saúl, y de su descendencia salió el pueblo judío, que nosotros conocemos hoy. Se multiplicaron, conocemos la historia de la descendencia de los hijos de Jacob. No eran tan buenos personajes, eran muy turbulentos entre hermanos, porque venían de diferentes madres, y eso trajo mucho conflicto en la familia. Por último, vinieron a José, su hermano, a Egipto, y allí fue llevado. Y conocemos la historia que más adelante ellos, por la hambruna que hubo, tuvieron que ir a Egipto a comprar alimentos. Y allí José se manifestó a sus hermanos. Si nosotros analizamos la historia, Satanás ha hecho todo lo posible de que no se cumpla el propósito de Dios en los que le aman. Él busca toda la forma de aquellos que conocen la verdad, no vivan conforme a los principios establecidos, sino que vivan conforme a sus propias ideas, sus propios sentimientos, y esto ha causado a veces divisiones entre vosotros, como lo causó entre los hijos de Jacob. ¿Ve? Eran turbulentos, cada uno tenía sus propias ideas egoístas, y esto trajo de que su hermano hubiera sido vendido. Pero todo iba de acuerdo al plan divino. Dios tenía el control, aunque Satanás estaba detrás de todos estos acontecimientos, todo era para bien de su pueblo. Cuando a nosotros nos pasa a veces ciertas dificultades y cosas que pasamos en la vida, a veces pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. A veces Dios permite algunas pruebas en nuestra vida para que podamos comprender su amor y su misericordia, y que podamos comprender de que Dios tiene el control de todas las cosas, que no debemos tener temor, que a medida que avanzamos en este mundo, debemos recordar que el Señor es nuestro capitán y que tenemos que entregarle todo a Él. Cuando nosotros miramos hacia adelante y no vemos sino desastre o muerte y temor en nuestros corazones, debemos decirle al Señor Jesús que tome el control de nuestra vida, que nosotros no podemos guiar este barco, que Él lo tome por nosotros. Y así podemos llegar seguro al puerto de salvación. Más adelante encontramos la liberación del pueblo de Dios de Egipto, y Satanás venía detrás de este pueblo porque sabía que tenía el gran conocimiento de Dios. Si nosotros analizamos la historia del pueblo judío en Egipto, ellos se habían casi idolatrado de las mismas culturas egipcias. Eran necesarios sacarlos y llevarlos a adorar a Dios y que experimentaran por sí mismos la experiencia con el Señor. Y Dios los sacó y los atravesó por un desierto. Pero Satanás tomó casi el control de algunos personajes allí. Si nosotros leemos la historia del pueblo de Dios, allí los enemigos se levantaron siempre del pueblo de Dios. No eran los filisteos, no eran los amorreos que se venían y trataban de enseñar en el pueblo judío, eran ellos mismos. La verdad es que Dios establecía, otros se levantaban y decían que no era así. Moisés era el líder y otros se levantaban y decían: tú has traído al pueblo aquí, tú nos trajiste para que nos muramos en este desierto. No era él,
Era Dios que los estaba guiando, pero muchos se levantaron y Dios tuvo que manifestar sus juicios en medio de su pueblo para que pudieran comprender de que Él era el que tenía el control. Y no era Moisés el que los estaba guiando, era el Señor que los guiaba por el desierto. Pero a medida que avanzaban, Dios les iba enseñando lecciones, hasta que llegaron a la orilla de Canaán, 40 años después. El Señor le dijo a Moisés: tú no vas a entrar. La mayor parte que salieron murieron. Tomó a Josué para que entrara al pueblo. Cuando entraron a la tierra de Canaán, el Señor les había advertido a ellos y a Moisés de que el pueblo se iba a apartar de los principios, que iban a apostatar, que lo iban a dejar, y está escrito en el libro de Deuteronomio. Y le dijo: ellos se apartarán, apostatarán, y yo quitaré mi rostro de ellos y los entregaré a sus enemigos para que puedan comprender. Israel, desde que salió de Egipto, hermanos, hasta que en los tiempos de Cristo, Israel fue llevado en momentos de pruebas difíciles para que pudiera comprender. En la buena no comprendieron, tuvieron que ser humillados para que pudieran comprender, oprimidos por sus enemigos para que pudieran entender el gran propósito de Dios. A veces Dios nos pone en las mismas circunstancias a nosotros para que podamos comprender de que tenemos que obedecerle, de que tenemos que depender de Él. A veces nos falta el alimento, a veces nos falta la ropa o nos falta algo en nuestra casa, o vienen las enfermedades, por ejemplo las epidemias que se están levantando hoy. No sabemos alrededor del mundo cuántos hermanos adventistas han fallecido, no sabemos, pero estamos en un momento muy difícil donde las fuerzas del mal se están atrincherando en estos últimos días, y los enemigos de Dios también están tomando su forma ya para oprimir al pueblo de Dios y llevarlo a la última gran prueba final que nos espera. Esto era muy difícil para ellos. En los tiempos de los jueces fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Cuando entraron en los tiempos de los reyes, fue algo muy, podemos decir, muy difícil también para aquellos que Dios ponía para que administraran. Conocemos la historia de Saúl, que Dios llamó, y Saúl hizo lo que le dio la gana, no lo que el Señor le especificaba. Y yo me pongo a pensar cómo un personaje que Dios había escogido y que lo puso en el ministerio de rey para que fuera un ejemplo para su nación, cómo se desvió totalmente de este personaje. El profeta Samuel, un gran profeta, un hombre amante de Dios que lo amonestó en todas las cosas, no quiso escuchar las amonestaciones de Dios, hizo su propia voluntad. Dios lo mandaba a hacer algo y él hacía lo contrario. Entonces, no podemos entender cómo un personaje de él, que había sido llamado, hizo lo que le dio la gana en su ministerio. Y por lo último le echaba la culpa al pueblo. Cuando tuvo que ir a eliminar una nación, le echó la culpa al pueblo, que ellos son los que querían. ¿Cuántos de los que ocupan puestos de responsabilidad hoy en las iglesias del Señor hacen lo mismo? A veces le echan la culpa al pueblo de Dios porque no hacen lo que Dios dice, cuando ellos realmente no han sido ejemplo para la iglesia. Dios necesita hombres realmente convertidos en estos últimos días, que den la cara, que sepan enfrentar las cosas en la iglesia con amor y ternura como lo hizo Samuel, que estén dispuestos a amonestar al pueblo y que el pueblo se vuelva a los caminos del Señor. Fue tiempos difíciles en los tiempos del reinado de David. Yo diría que David fue el rey como más poco fiel. Su pueblo permaneció fiel mientras él vivió. Cuando Salomón tomó el trono, Salomón permaneció fiel por poco tiempo. Más adelante encontramos que Salomón se inclinó a los dioses ajenos. Ni aún Salomón, con toda su sabiduría, pudo enfrentar las fuerzas del mal. Un hombre sabio, pero uno se pregunta, ¿cómo un hombre tan sabio como Salomón pudo adorar la idolatría del mundo? ¿Cómo pudo adorar los ídolos de sus esposas, siendo que Dios le había dado sabiduría? No hubo rey como él, tan sabio, pero se inclinó ante las fuerzas del mal. Y esto no le desagradó totalmente al Señor. La Biblia dice que había un personaje en Israel que se llamaba Jeroboam, un siervo de Salomón. Y mientras este personaje venía de su trabajo donde Salomón lo había puesto, se le apareció un profeta llamado Abdías y le dijo: ven acá, Jeroboam. El profeta se quitó una capa nueva y la dividió en 10 partes y le dijo: coge esas 10 partes para ti. El Señor te va a entregar a las 10 tribus de Israel.
va a dejarle 2 al hijo de Salomón, por amor a David su padre, para que la lámpara brille en medio de la descendencia de David, como Dios se lo prometió a David. Pero sigue la historia. El profeta le dijo: sé fiel a los mandamientos del Señor. Le dijo a Jeroboam: dirige al pueblo con sabiduría. Si tú te apartas de los mandamientos de Dios, entonces el Señor caerá juicio sobre ti y sobre las 10 tribus. Pero dice la historia, más adelante, después de la muerte de Salomón y después de que Roboam, su hijo, tomó el trono, las tribus de Israel se dividieron en 2 organizaciones, la del norte y la del sur. La del norte, las 10 tribus del norte, y la del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, dirigida por su hijo, y las otras 10 dirigidas por Jeroboam. Pero Jeroboam implantó su propia religión, y esa es la base de toda religión falsa: tratar de reemplazar lo que Dios siempre dice. Jeroboam dijo: bueno, las 10 tribus del norte tienen que adorar allá en Israel, donde está el templo. De pronto ellos se unen con el rey de Judá y me quitan la vida a mí, y el rey se queda con las 10 tribus acá. Entonces voy a organizar mi propia religión. Cogió a algunos de la tribu de Leví, algunos que habían apostatado con él, y estableció un sistema de religión. Puso 2 ídolos de oro, uno en Dan y otro en otro lugar, y dijo: estos son los ídolos, estos son vuestros dioses, que los sacó de la tierra de Egipto. Satanás, el propósito de Satanás siempre es que el pueblo de Dios se aparte de los principios y apostate. Y las 10 tribus del norte, tan infieles de ahí hacia adelante, que los santos profetas de Dios comenzaron a amonestar a estas 10 tribus. Venían profetas de la tribu de Judá a amonestar, y nosotros conocemos más adelante la historia de Elías, ¿se recuerdan? Que tuvo que enfrentar al rey Acab, y todas estas circunstancias difíciles para el pueblo de Dios. No quisieron escuchar la voz de Dios, y el Señor dijo: cuanto no quieren escuchar mi voz, los voy a arrancar de mi tierra y los voy a mandar a gente extraña. Así que vino el rey de Asiria, conquistó las 10 tribus del norte y se las llevó a todos y los desalojó de la tierra que Dios les había dado. 100 años más adelante, la tribu de Judá fue llevada por el rey Nabucodonosor también al exilio. ¿Por qué una nación que tenía tanta luz y que tenía todos los escritos de los profetas y los escritos de Moisés se apartaron totalmente de los principios del Señor? Esa es la base de una religión falsa: tratar de reemplazar lo que Dios dice a ideas y tradiciones de hombres. Y conocemos la historia en los tiempos de Jeremías, cuando el rey Sedequías, el último rey de Israel, de la tribu de Judá, estaba allí. Jeremías fue sentenciado a muerte porque amonestó al pueblo de su idolatría y de su infidelidad. Las grandes persecuciones que han venido para los siervos de Dios han sido aún de los que han conocido la verdad. Y miren, ¿por qué yo relato esta historia? Porque el punto final donde vamos a llegar es ese. Y allí vamos a ver a un mundo creyente unido persiguiendo un pueblo. Aquellos los que aman a Dios y que conocen la Biblia y conocen de Jesús y conocen muchas otras cosas, pero persiguiendo a aquellos que aman sinceramente a Dios. Si nosotros analizamos en la historia del pueblo de Dios, cuando fueron llevados cautivos, Satanás hizo todo lo posible de que el pueblo fuera sacado de su tierra natal y que fueron llevadas a naciones extrañas donde se mezclaran totalmente con el paganismo, ¿ve? El propósito de Satanás era que Dios destruyera a su propio pueblo, como lo hizo en el desierto, que manifestó su juicio y miles murieron. Pero el Señor, con su misericordia, sobrellevó todas las cosas. Cuando fueron llevados cautivos, allí se levantaron hombres fieles a Dios como Daniel, ¿ve? Hombres que Dios los puso frente a reyes y hombres importantes. Qué hermoso. Cuando yo leo esta historia, me daba cuenta que Satanás no había ganado totalmente la victoria. Hubieron hombres en medio de las apostasías y en medio del conflicto que permanecieron fieles y leales a Dios y que dieron testimonio a favor de la verdad. Y encontramos la historia del rey Nabucodonosor cuando recibió el sueño de la estatua y que Daniel, por medio del Espíritu Santo, le reveló los acontecimientos futuros al rey. Pero que más adelante
encontramos la historia que él mandó a hacer una estatua, no como la había visto en el sueño, sino que la hizo de un solo metal, de oro puro. ¿Ve? Demostrándole al mundo que era el rey que gobernaba la tierra y que no iba a surgir ningún otro movimiento sino el de él. Pero el Señor ya le había revelado de que iban a haber otro gobierno después de él. Y allí encontramos, cuando establece la estatua, traía a sus grandes hombres importantes que administraban en su reino, y entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que ocupaban puestos de responsabilidad. Pero lo importante de estos jóvenes era que amaban a Dios en todo, eran fieles en toda su administración, en el gobierno que ellos administraban. Y allí lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3. No voy a leer los textos, pero voy a leer la historia para que el tiempo no se nos vaya tan rápido. Entonces, si nosotros analizamos, dice que ellos fueron a la inauguración y estaban allí y dijeron, al final de la música, a medida que vaya sonando la música, todos se van a inclinar ante la imagen, pero los hornos estaban siendo calentados. De los que no servían a Dios, iban a ser echados, de los que no servían a los dioses de Babilonia, iban a ser echados en el horno de fuego. Pero dice la historia que estos tres jóvenes no se inclinaron ante ese ídolo que el rey había hecho. Cuando fueron traídos delante del rey, el rey les preguntó si ellos no habían obedecido. Ellos dijeron, el asunto no te lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tenía conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Inducir a la gente a adorar una imagen, doblegar la conciencia, ya es algo que a Dios no le agrada. Doblegar la conciencia de los hombres que adoren. Dios nunca le ha agradado esta acción de los hombres, en que tienen que establecer leyes para que adoren esto o adoren esto otro. Así que estos hombres permanecieron fieles. Fueron echados en el horno de fuego. Permanecieron fieles. No les importó morir por la causa de Dios. Ellos permanecieron fieles a Dios. Pero Dios se manifestó en el medio del fuego y los liberó. También conocemos la historia de Daniel. Todo tenía un decreto de muerte. Un decreto de muerte. Si no obedece, era echado en el fuego, en el horno de fuego. En los casos de Daniel, en los tiempos del rey de Persia, nosotros conocemos también la historia. La Biblia dice que Daniel era fiel en todo lo que administraba en el rey. Sus enemigos buscaban la forma de cómo acusarlo, pero no. Él permanecía fiel a leal a Dios y a todo lo que administraba. Así que no había ocasión. Así que ellos dijeron, vamos a hacer un decreto que aquellos que busquen al rey en 30 días, que no busquen a otro Dios sino al rey para alguna petición, ¿ve? Y aquel que busque a sus dioses será echado en el foso de los leones. Y se dio el edicto, se firmó, y allí Daniel, que sabía que se había dado ese edicto, él no tuvo temor. Él abría la ventana de su cuarto y oraba. Pero yo hago una pregunta, ¿por qué Daniel no lo hizo en secreto? ¿Por qué no dejó la ventana cerrada? Él podía orar con su ventana cerrada y orarle al Dios, y que no lo vieran de que realmente adoraba al Rey del cielo. Pero él lo hizo normal, abrió su ventana, se arrodilló, no temió el decreto del rey. Oró a su Dios y después fue denunciado delante del rey. Fue traído y el rey se dio cuenta de que le habían armado una trampa a Daniel solamente para quitarle la vida. El Señor envió a su ángel y liberó a su siervo. También conocemos la historia en el exilio de la reina Esther. Otro detalle importante, Satanás ha tratado siempre de aniquilar a los que adoran a Dios. Así que conocemos la historia de Esther. Un hombre, una mujer, podemos decir, que fue llevada cautiva, que fue nombrada como reina en el palacio en los tiempos del rey Asuero. Y nosotros analizamos la historia de estos personajes como Mardoqueo, su primo Mardoqueo, estaba con ella, y cómo ellos permanecieron fieles a la lealtad de Dios en medio de la controversia. Hubo un hombre, dice la Biblia, Naamán, que aborreció totalmente a Mardoqueo porque no se inclinaba ante él, y él averiguó el caso quién era él. Y le dieron la información que era un judío de los exiliados y que no adoraba ni los ídolos de Babilonia ni nada, permanecían fieles al Señor.
Y este hombre le desagradó totalmente a Mardoqueo. No solamente quería liquidarlo a él, sino liquidar toda su nación. Y dice la historia que él fue donde el rey organizó para dar un decreto de muerte contra los judíos tal día, y así lo hicieron, y el rey firmó para que el pueblo judío fuera eliminado en un solo día. Pero dice la historia que los ángeles de Dios, la mano poderosa de Dios, cuidó a su pueblo en los momentos difíciles. Esta mujer fue puesta en el trono justamente en el momento para interceder por su nación. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que están dispuestos a servirle y a guiar su mano poderosa y dar a conocer una verdad en los últimos días. El decreto de Esther y los decretos que fueron dados anteriormente, dice la hermana Guay en Profetas y Reyes, que será lo mismo que se hará en el tiempo del fin. Después de que salieron de Egipto, de ahí del exilio, hermanos, para el pueblo judío fue una vida muy difícil. Ellos quedaron curados totalmente de la idolatría, no adoraron más ídolos, se concentraron a sí mismos, cogieron las verdades, no las compartían con los gentiles, sentían celo cuando Dios manifestaba amor hacia los gentiles, y esto los llevó a un exclusivismo, apartarse totalmente de los gentiles y tener el mensaje totalmente para ellos. Cuando vino el Señor Jesús, encontró una nación totalmente apartada. Eran tan estrictos a las leyes que habían perdido de vista el gran significado de las leyes. Cuando vino Jesús, totalmente no pudieron comprender que era el Mesías, a pesar de que los sacrificios y el sistema religioso que tenían mostraban a un Mesías que tenía que venir, lo habían perdido totalmente de vista. Satanás tenía el control, dice Elena White, le decía a toda la gente, el control de la nación judía. ¿Quién fueron los enemigos de Cristo? Fueron las naciones paganas, los que estaban alrededor, los líderes religiosos en su tiempo, los pastores de la iglesia judía, los que administraban en el templo, los sacerdotes, ellos eran los enemigos de Cristo. Ellos fueron los enemigos de Cristo. Ellos fueron los que indujeron al pueblo a no aceptar lo que Dios enseñaba, lo que Jesús decía. Le decían a la gente, Él es un impostor, Él no es el verdadero Mesías. Y la gente decía, bueno, si los líderes grandes, los hombres grandes aquí, no lo aceptan como Mesías porque Él no es el Mesías. ¿Ve? No buscaban por sí mismos las grandes verdades que estaban escritas. Aunque algunos buscaron y se acercaron a Cristo y pudieron comprender que Él era el Mesías que había de venir. Como Nicodemos y otros más que se acercaron a Jesús y pudieron comprender la gran comisión que Dios les había dejado. Se cumplió la parábola de Cristo donde dice que la viña les sería quitada a ellos y les sería entregado ¿a quién? A otros para predicar. Entonces el Señor cogió a los discípulos, los instruyó y los capacitó y les dijo, ustedes predicarán el Evangelio. A ellos les fue derramado el Espíritu Santo para llevar la gran obra. Gracias a sus esfuerzos, a sus momentos difíciles que ellos pasaron, el Evangelio verdadero ha llegado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de la historia Dios se ha manifestado. Pero allí no quedó todo. Satanás arreció contra la iglesia de Cristo para eliminarla y liquidarla. Por muchos años, después que los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, Satanás propuso derraicar totalmente a la iglesia del cristianismo en el mundo. Persiguió a los discípulos, persiguió a todos. La mayoría de ellos fueron asesinados por el Imperio Romano, nosotros lo conocemos. Y en el siglo IV, Elena White relata la iglesia, la historia de la iglesia había tomado una forma diferente. Constantino se convirtió al cristianismo, conocemos la historia, y fue bautizado en la iglesia cristiana, pero ya la iglesia cristiana no era tan fervorosa como antes. Así que este hombre estableció el falso día de reposo, el domingo, en la iglesia, y se introdujo en la iglesia la adoración de María y de los santos y de todas estas cuestiones. El apóstol Pablo había profetizado de que vendría la apostasía antes de la segunda venida. Y Pablo dice del hombre de pecado, el hijo de perdición, y habla del momento en que surge el papado en el año 538. ¿Ve? Entonces uno se pregunta, la historia se repite siempre, no hay nada nuevo. Apostasía tras apostasía, recia tras recia, amonestación tras amonestación,
hombres que se levantan a favor de Dios, hombres que se levantan en contra de los principios, pero siempre el enemigo de las almas cultiva los corazones de los hombres para que se rebelen contra el propósito de Dios. Y este hombre, dice la hermana White, a medida que la iglesia se unió con el mundo, la iglesia de los apóstoles, esto preparó el camino para el desarrollo del papado. Así que la iglesia católica surgió de la gran apostasía de la iglesia cristiana, ¿ve? La que nosotros conocemos hoy. Ellos pueden decir que vienen de la iglesia verdadera, y es verdad. Ellos vienen de la iglesia de los apóstoles, pero una iglesia totalmente apostatada que se apartó totalmente de los principios de Dios. Pero Dios levantó hombres en medio de las grandes apostasías que nosotros conocemos, las grandes reformas en el siglo XIV que tuvo que hacerlo. Y allí estalló las grandes persecuciones en el pasado que demoró un periodo de 1260 días para aniquilar totalmente la iglesia. Elena G. White, en el conflicto de los siglos, ella relata que los mismos hermanos que apostataron persiguieron a los fieles de la iglesia. Entonces no hay nada nuevo. Los profetas fueron muertos por sus reyes del pueblo judío y nosotros conocemos la historia que siempre será así. ¿Por qué relato la historia? Para que podamos comprender y vamos a leer unos textos, ya que nos quedan por ahí unos 7 o 8 minutos y vamos a terminar. Si nosotros analizamos la historia, conocemos de que después de las grandes persecuciones que terminó en el año 1798, cuando el papado fue llevado preso por Napoleón, ya habían surgido algunas reformas, como Martín Lutero y otros más, que dieron a conocer la verdadera fe y la verdadera salvación, ¿no? La verdad de Dios había sido sepultada bajo tierra. En el año 1833 se levanta un gran predicador para hacer una gran reforma entre los que ya habían sido reformados. Yo pregunto, ¿por qué Dios que habían salido de la Iglesia Católica y que ya tenían sus grupos aparte? ¿Saben por qué? Porque se habían mundanalizado, dice Elena White, y era necesario un segundo mensaje fuerte para estremecerlos y despertarlos. Guillermo Miller comenzó a predicar sobre la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino, y puso ciertas fechas que nosotros conocemos como adventistas. De 1833 hacia adelante, llegaron los 2 primeros mensajes. Aquellas iglesias que escucharon el mensaje de Guillermo Miller abandonaron sus iglesias caídas y se unieron al gran movimiento adventista, que todavía no se llamaba adventista, sino movimiento millerista. Pero en 1844, cuando hubo el gran chasco, estos hermanos volvieron a sus iglesias antiguas, algunos se fueron al mundo nuevamente y solamente quedó un pequeño residuo. Aquellos que no se unieron al gran movimiento adventista, el Señor los declaró como Babilonia. ¿Y recuerdan el mensaje que está en Apocalipsis, el segundo mensaje de Apocalipsis? Ha caído Babilonia y Dios la llamó Babilonia. ¿Por qué las iglesias de hoy que no aceptaron el mensaje del primero ni el segundo guardan el domingo? Porque quedaron en tinieblas y en oscuridad. ¿Ve? El Señor pasó del lugar santo al Santísimo y todos aquellos que pasaron del lugar santo al Santísimo con Jesús son los adventistas del séptimo día que nosotros conocemos como el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no nos quedamos en el lugar santo. Nosotros entramos con Cristo en el lugar que santísimo, porque Él está ahí. Nuestra fe va allá, no quedó ahí. Pero los que hoy aguardan el domingo se quedaron ¿a dónde? En el lugar santo, ahí están. Dice, observando el domingo, como nosotros lo vemos hoy, los grandes movimientos religiosos en el mundo. Inclusive la Iglesia Católica, que vino en su gran apostasía a través de los siglos, ha quedado también en tiniebla. Ya para terminar, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Hay un decreto de muerte que va a ser dado para el pueblo adventista en los últimos días. Y ese decreto muy pronto será puesto en vigencia alrededor del mundo. Cuando terminen las plagas, por ahí en la tercera plaga, cuando comiencen las plagas a caer, se dará el decreto de muerte para el pueblo de Dios. En la tercera plaga. Ustedes lo pueden buscar en los testimonios, ahí está todo, en eventos de los últimos días. Ojalá leamos ese libro. Ahí están todos los sucesos en una forma ordenada. Los grandes hermanos de la iglesia han sacado ese libro y lo han especificado bien, reducido para que podamos comprender los acontecimientos finales. Y el pueblo de Dios hoy debe de estudiar esos acontecimientos. Hermano, lo que está sucediendo alrededor del mundo nos quiere decir que el fin de todas las cosas ya ha llegado. Y que tenemos que prepararnos como pueblo.
hoy, en estos últimos días. En el capítulo 13 habla de una bestia que surge del mar. Y esto lo encontramos allí en el capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer esa parte, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Dice en el versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su autoridad y su gran autoridad. Si nosotros analizamos esta bestia, representa el imperio romano papal que nosotros conocemos, ¿no? Ese imperio tiene las mismas características de las bestias de Daniel 7: el oso, el leopardo, ¿no? Y el león. Significa que es paganismo. Y esta bestia dice que Satanás le dio su autoridad. El dragón le dio su autoridad. ¿Qué representa el dragón en la profecía? Satanás está detrás de este gran imperio. Y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Si nosotros analizamos la historia, aquí representa el papado cuando fue llevado preso, ¿ve? Por Napoleón, por orden de Napoleón, fue llevado a Francia y ahí murió. El papado recibió una herida mortal, pero esa herida mortal ha sido ¿qué? Sanada. Hoy en día, en Italia conocemos una ciudad que está en medio de una ciudad, que es el Vaticano, 50 hectáreas allí. Y allí está el Vaticano y ya la herida de muerte ha sido totalmente sanada. Estados Unidos le ha abierto las puertas al papismo, que años atrás eran indiferentes con ellos, pero hoy en día el movimiento católico papal ha agarrado mucha fuerza en estos últimos días. Detrás está actuando de una forma maravillosa y sigilosa para atraer a todos aquellos y unirlos en un solo grupo. Dice en el versículo 5: también se le dio boca que hablase grandes cosas, blasfemia, se le dio autoridad por 42 meses. Habla de las persecuciones en el pasado, que persiguió al pueblo de Dios y que tiene aquí Apocalipsis, lo registra para que podamos entender cuál es ese gran movimiento. ¿Ve? Si nosotros buscamos en Apocalipsis 17, el Señor explica esa bestia, pero encima de esa bestia hay una mujer sentada. Y mire lo que dice. Apocalipsis 17:2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia de Apocalipsis 13:1. Pero sobre esa bestia, ¿qué había? Una mujer. ¿A quién representa esa mujer? A una iglesia, Babilonia, ¿verdad? Y en el versículo 5 le dice que es la madre de las rameras. Si es madre, tiene hijas. Significa que hay iglesias que tienen sus propias doctrinas y sus propias enseñanzas. ¿Ve? Tienen hijas que son rameras como ella. Y nosotros sabemos que hay movimientos religiosos. Nosotros no condenamos a nuestros hermanos dominicales porque ellos están allí. Pero nosotros sabemos que su doctrina y la mayor parte de sus doctrinas son falsas. ¿Ve? Nosotros debemos ser muy cuidadosos en condenar a nuestros hermanos. No tenemos autoridad para hacerlo. Pero sí podemos explicarles a ellos claramente las grandes verdades que Dios nos ha revelado y decir que ellos deben de salir de Babilonia, porque si no salen de Babilonia, recibirán las plagas de Apocalipsis 16. ¿Ve? Dios tiene un tiempo determinado para ellos. Pero el decreto de muerte que va a ser dado, esto lo encontramos ahí mismo, en el capítulo 13, y dice aquí desde el versículo 11 hacia adelante. Vamos a leer esta parte y terminamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A quién representa esta bestia que sale de la tierra? Representa a Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Porque sale de la tierra. Pues estos peregrinos que peregrinaron de Europa acá al norte y allí se fundaron como una nación libre para adorar a Dios. Estados Unidos es la nación más protestante del mundo, pero hablará como dragón en los últimos tiempos. O sea que Satanás va a estar detrás de ella. Después de ser un país protestante,
de libertad religiosa, van a establecer leyes alrededor del mundo para adorar a la bestia. Y dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos se da la cuña o el bastón del papado para que lo adoren. ¿Ve? Eso es lo que la profecía nos está mostrando. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Se le permitió en el versículo 15 infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hiciese matar a todos los que no la adorasen. ¿Cuál es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. Cuando extienda su mano al papismo y se unan los dos, se formará una imagen de la bestia. Y los dos darán decreto de muerte para el pueblo de ¿quién? De Dios, nosotros. Nosotros vamos a ser sentenciados a muerte muy pronto. Vendrán las leyes dominicales, que no es el decreto de muerte. Habrá tiempo de gracia, se cumplirá la profecía de Apocalipsis 18. Mire lo que dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, la tierra fue alumbrada con su gloria. Antes que las leyes dominicales, dice Elena White, sean establecidas, Dios derramará su espíritu sobre su iglesia y se preparará para el último fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Dios derramará su espíritu sobre aquellos fieles que han permanecido y han llorado por los pecados de su pueblo. Los que han sido indiferentes en la iglesia adventista y se han conformado al mundo no recibirán el Espíritu de Dios. Recibirán la marca de la bestia. Y la hermana White lo menciona en algunos de sus escritos. Los que se conforman al mundo se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que han clamado, los que han luchado para que la iglesia permanezca fiel y han llorado por los pecados de su iglesia y por sus propios pecados, ellos recibirán el Espíritu del Dios vivo. Saldrán sin temor a predicar el último mensaje de amonestación al mundo. No les importará abandonar todo lo que tienen, ni la muerte misma lo llenará de temor. Estarán dispuestos a aceptar lo que Dios ha planificado. Y allí se cumplirá todo lo que Dios ha dicho. Vendrá para el pueblo de Dios momentos difíciles, hermanos. El decreto de muerte ya está registrado en el libro de Apocalipsis. Dios necesita hombres que estén dispuestos a servirle, que estén dispuestos a predicar el mensaje tal como Dios lo ha especificado. No como Caín,